Fe y valores en la Ponderosa, devocional cristiano inspirado en Bonanza. Introducción, Bonanza, una serie con valores eternos. En una era donde los programas de televisión buscan constantemente entretener, Bonanza destacó por algo más profundo, valores. Ambientada en el Viejo Oeste, la serie se centraba en la familia Cartwright, encabezada por Ben y sus 3 hijos, Adam, Oz y Little Joe. Pero más allá de los caballos y tiroteos, Bonanza era un reflejo de temas eternos como la justicia, la compasión, la familia y la fe. Cada episodio enseñaba, directa o indirectamente, una lección moral. Era una serie que mostraba que incluso en los momentos más difíciles, uno puede actuar con honor. Como cristianos, podemos ver reflejados en esta familia muchos principios bíblicos. Así como los Cartwright enfrentaban conflictos en la frontera, nosotros también enfrentamos batallas espirituales. Y como ellos, debemos permanecer firmes. Versículo clave. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ben Cartwright, un padre con propósito. Ben Cartwright no solo fue el patriarca de la familia, sino un ejemplo de liderazgo firme y compasivo. Era un hombre de principios, dispuesto a guiar a sus hijos con amor y disciplina. Nunca se desentendía de sus responsabilidades, y cuando debía tomar decisiones difíciles, las hacía con sabiduría. Como padres y líderes en nuestras familias, tenemos el llamado de reflejar la paternidad de Dios. Ben enseñó que ser padre no solo es dar órdenes, sino estar presente, amar, proteger y enseñar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Señor, dame sabiduría para guiar mi hogar con rectitud, como lo haría un padre fiel. Día 2. Oz, bondad como reflejo del carácter de Cristo. Oz Cartwright era fuerte como un roble, pero su corazón era tierno como una flor. Su bondad era sincera, su sonrisa constante, y su compasión evidente. No era perfecto, pero demostraba que ser fuerte no significa ser insensible. En un mundo donde la dureza se considera una virtud, Oz nos recuerda el valor de la ternura. Jesús mismo fue compasivo con los débiles, sanó a los enfermos y mostró amor incluso a sus enemigos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estoy siendo bondadoso con quienes me rodean, aun cuando es difícil. Adam, sabiduría y decisiones difíciles. Adam, el mayor de los hermanos, era serio, racional y muchas veces el que pensaba antes de actuar. Su carácter estable lo hacía un pilar en la familia. Aunque a veces era reservado, su sabiduría marcaba la diferencia. Como cristianos, necesitamos sabiduría para enfrentar decisiones diarias. No todo se resuelve con fuerza o emoción. La palabra nos invita a buscar la sabiduría divina. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Oración. Dame, Señor, la sabiduría para discernir lo correcto, aun cuando no sea lo más fácil. Little Joe, pasión y dominio propio. Little Joe era impulsivo, apasionado y a veces rebelde. Su juventud lo llevaba a tomar decisiones rápidas, sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, también tenía un corazón valiente y una profunda lealtad a su familia. Todos tenemos un Little Joe dentro, el deseo de actuar sin pensar, de dejarnos llevar por emociones. Pero la Biblia nos llama al dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy puedo decidir no reaccionar con ira o ansiedad. Puedo elegir el dominio propio. La justicia en la Ponderosa. Los Cartwright eran conocidos por defender a los inocentes y buscar justicia, incluso cuando eso significaba enfrentarse a poderosos enemigos. En más de un episodio, pusieron en riesgo sus vidas para hacer lo correcto. La justicia es un valor bíblico. Dios es justo, y nos llama a ser sus representantes en un mundo de injusticia. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Señor, hazme un instrumento de tu justicia en este mundo herido. La importancia de la familia unida. Una de las fuerzas de Bonanza era la unidad familiar. Aunque discutían, siempre se apoyaban. Esa unidad los hacía fuertes en medio de los peligros del oeste. La familia es un regalo de Dios. La unidad no significa ausencia de conflictos, sino saber amarse a pesar de ellos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Estoy haciendo mi parte para cultivar unidad en mi hogar. Fe en tiempos difíciles. La vida en La Ponderosa no era fácil. Había pérdidas, sequías, enemigos y dolores. Pero los Cartwright se mantenían firmes, sin rendirse. La perseverancia era parte de su carácter. Como creyentes, también enfrentamos pruebas. Pero Dios nos llama a confiar en Él, sabiendo que nada se escapa de su control. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque hoy no entienda, confiaré en ti, Señor. Tú eres mi refugio. El forastero y la hospitalidad cristiana. En muchos episodios, un forastero llegaba a La Ponderosa. Algunos traían problemas, otros buscaban refugio. Pero la familia Cartwright nunca cerraba la puerta sin antes escuchar. Mostraban hospitalidad, incluso cuando eso implicaba riesgos. La Biblia enseña la importancia de recibir al extranjero, del amor al prójimo sin prejuicio. Jesús mismo fue huésped en muchas casas, y nos llama a hacer lo mismo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Estoy dispuesto a abrir mi corazón y mis recursos a quienes lo necesitan. El valor del trabajo honesto. La Ponderosa era un lugar de trabajo. Cada Cartwright sabía que había que cuidar el ganado, trabajar la tierra y enfrentar los desafíos diarios con esfuerzo. El trabajo no era un castigo, sino una responsabilidad digna. Como cristianos, también somos llamados a trabajar con excelencia, no solo para nuestro sustento, sino como testimonio del carácter de Cristo en nosotros. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Señor, ayúdame a servirte incluso en las tareas más sencillas de cada día. Perdonar en el salvaje oeste. El oeste era un lugar donde las ofensas se pagaban caro. Pero los Cartwright muchas veces eligieron perdonar. No permitían que la venganza gobernara sus decisiones. Perdonar no era señal de debilidad, sino de fuerza interior. Jesús enseñó el perdón como pilar del Evangelio. Si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Hay alguien a quien debo perdonar hoy, como Cristo me perdonó? El amor romántico con principios. A lo largo de la serie, vimos historias de amor marcadas por el respeto, la honestidad y, a veces, el dolor. Los Cartwright buscaban relaciones con integridad, a pesar de sus errores. En un mundo que trivializa el amor, Bonanza nos recuerda que los sentimientos deben estar acompañados de principios y compromiso. Como enseña la Escritura, el amor verdadero es paciente, fiel y sacrificado. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, enséñame a amar con pureza, a buscar relaciones que honren tu nombre. Defender al inocente. Muchas veces, los Cartwright se pusieron del lado del débil, del injustamente acusado, del extranjero maltratado. No se quedaban en silencio ante la injusticia. Como cristianos, no estamos llamados a la comodidad, sino a ser voz de los sin voz. La fe no es pasiva, se manifiesta en actos de valentía en defensa del oprimido. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. ¿Estoy usando mi voz para defender la verdad, o me estoy quedando callado ante la injusticia? Cuando el enemigo golpea cerca. No todo era calma en La Ponderosa. A veces, las traiciones venían de personas cercanas. Vecinos, socios, incluso antiguos amigos. Pero incluso ante el dolor de la traición, los Cartwright decidían seguir adelante. La traición es una de las heridas más profundas, pero Jesús la vivió en carne propia cuando Judas lo entregó. Él nos enseñó a no devolver mal por mal, sino a perseverar en el amor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Señor, cuando me sienta herido por quienes amo, ayúdame a sanar con tu paz y no endurecer mi corazón. El legado que dejamos. Ben Cartwright no solo crió a sus hijos, les dejó una herencia moral. El legado de los Cartwright no era solo ganado ni tierra, sino valores. Lo que sembró en sus hijos dio fruto generación tras generación. ¿Qué estamos sembrando hoy en quienes nos rodean? ¿Cuál es el legado que dejaremos? El justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Hoy puedo empezar a construir un legado de fe, verdad y amor. La fe cabalga con nosotros.
Al terminar este recorrido espiritual por la Ponderosa, entendemos que la fe puede estar presente en cada aspecto de nuestra vida, en el trabajo, la familia, las decisiones y los conflictos. Como en Bonanza, nuestra vida puede estar llena de pruebas, pero también de oportunidades para reflejar a Cristo. Que nuestra fe no se quede en los templos, sino que cabalgue con nosotros cada día, allá donde el Señor nos guíe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, que mi vida sea como la tierra firme de la Ponderosa, un lugar donde reine tu justicia, tu amor y tu verdad. Ayúdame a vivir con propósito, a pelear la buena batalla y a dejar un legado de fe. Amén.